Hola, qué bueno saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio reflexivo sobre el Santo Evangelio del próximo domingo 18 de diciembre del año 2022, ¿no? Ver el Evangelio a la luz de las tres fuentes de la revelación. No decir nada por cuenta propia. Aquí no cabe ese, por ejemplo, a mí me parece, yo creo, esto debiera ser así, porque es que no es la doctrina nuestra, es la doctrina de Cristo. La doctrina de la Iglesia no debe ser otra que la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo es la doctrina del Padre. Pero entonces pidámosle a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo, que nos ilumine con su Santo Espíritu, para que este ejercicio se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este santo episodio de la encarnación del Hijo de Dios, del nacimiento, más bien no, decir, del nacimiento del Hijo de Dios, este santo episodio del nacimiento del Hijo de Dios, pues de alguna manera está muy prefigurado, tiene muchas prefiguraciones en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Miremos que eh, es muy claro, ¿no? La Virgen María se encontró encinta antes de convivir con José. Motivo suficiente, motivo suficiente para ser apedreada según la ley del momento, ¿no? La ley era muy clara, ¿no? Porque los desposorios consistían en eso, en que ya el compromiso era tan serio que la mujer le pertenecía al marido, ¿no? Y si era sorprendida en adulterio, pues la pena era la lapidación, ¿no? Mm, la mujer estaba comprometida pues, con su marido, con su futuro esposo, ya eran marido y mujer, ¿no? Y tenía que esperar en su casa paterna, a un año, ¿no? Para después irse a la casa paterna, ¿no? De alguna manera esto es figura de lo que pasa con nosotros acá en la tierra, ¿no? ¿A dónde vamos? A la casa del Padre de nuestro esposo, ¿no? Nuestro esposo es Jesús, porque todos nosotros somos la iglesia y nuestro esposo es Jesús, ¿no? Y al final de los tiempos, pues, toda la iglesia, ¿no? Que tuvo su origen acá en la tierra, pues irá al cielo, ¿no? La iglesia bienaventurada, ¿no? Muy bien.
mm, María, entonces digamos que sí, José con su bondad, con su misericordia, con su nobleza, eh, claro, José inspirado por Dios, salva a María de ser apedreada. Vamos al Génesis, vamos al libro del Génesis en el capítulo 38. Esa historia de Tamar y Judá, bien conocida, es más o menos la siguiente, ¿no? Eh, Cuando se habla en Mateo, en el primer capítulo de la genealogía de Jesús, es decir, de los antepasados de Jesús, eh, Mateo empieza la genealogía de Jesús en Abraham. Dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac eh, engendró a Jacob y Jacob engendró a Judá con sus 12 hermanos, ¿no? Judá se casó con una extranjera, ¿no? Y tuvo 3 hijos, Onán y Selá. Mm, Judá casó a su hijo menor, a lo casó con Tamar, ¿no? Pero no tuvieron hijos y murió. La ley del levirato decía que pues, el hermano tenía que sucederlo para que le diera descendencia, para que le diera descendencia. Entonces, tomó como, Tamar tomó como, pues le dieron como esposo a Onán. Pero Onán, al igual que fueron ingratos a los ojos de Dios y también murió. Onán cometía un pecado que era el onanismo. Onanismo es derramar por fuera para evitar la descendencia, ¿no? De ahí viene la palabra onanismo, ¿no? A Judá le dio como temor darle a Selah cuando tuviera pues la mayoría de edad, cuando tuviera la edad, porque temía que también muriera. Entonces estaba truncando un plan divino. Judá sube al pueblo a trasquilar las ovejas y entonces le llevan el cuento a Tamar. Vea, su suegro está aquí. ¿Qué hace Tamar? Tamar se disfraza de prostituta, se cubre el rostro y se sienta a la vera del camino y pasa a Judá y cae. Judá cae en la trampa, por decirlo de alguna manera. Trampa entre comillas, ¿no? Porque este es un plan dirigido por Dios, como ya vamos a verlo, ¿no? Tamar le propone a Judá que estén juntos Judá le propone a Tamar que estén juntos y obviamente Tamar le pregunta qué me das a cambio. Judá le promete un cabrito, pero no lo tiene en ese momento, dice que se lo manda. Tamar le pide que le deje algo en prenda. Entonces Judá le va a dejar el sello y ella dice, no, déjeme el sello, el cordón y el bastón. Mire que son 3 cosas. Déjeme el sello, el cordón y el bastón. ¿No? Judá era un príncipe, era el príncipe de la tribu de Judá, ¿no? Y le dejó las 3 cosas, el sello, ¿no? El cordón y el bastón. Algunos santos ven en este detalle a la Santísima Trinidad, así como en el Arca de la Alianza iba la Santísima Trinidad, ¿no? El maná, el bastón de Aarón que floreció y las tablas de la ley, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿no? Mire cómo sigue. Ahora bien, 3 meses después aproximadamente, Judá recibió este aviso: tu nuera Tamar ha fornicado y lo que es más, ha quedado encinta a consecuencia de ello. Dijo Judá, sacarla y que sea quemada. Pero cuando ya la sacaban, envió ella un recado a su suegro: del hombre a quien pertenece esto estoy encinta. Y añadía, examina por favor de quién es este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció y dijo, ella tiene razón. Ella tiene más razón que yo, porque la verdad es que no la he dado por mujer a mi hijo Selah. Y nunca más volvió a tener trato con ella. Entonces fíjese cómo Tamar es prefiguración de la Virgen María, ¿no? ¿Por qué? Porque Tamar salvó al pueblo de Israel y salvó la descendencia, ¿no? Sí, acomodó otra vez la fila se había descompuesto, ¿no? Con Judá que se casó con una extranjera, ¿no? Y con los hijos de Judá y esta extranjera que pues no fueron muy gratos a los ojos de Dios. Tamar no estaba buscando pasión, no, estaba buscando y ajustada a la ley del levirato, ¿no? Totalmente ajustada a la ley,
la descendencia. Entonces, quien quebrantó la ley fue Judá, ¿no? Tamar actuó completamente acorde a la ley. Entonces Tamar es salvada por Judá, ¿no? De ser quemada, de ser quemada. Después la pena se cambió del adulterio, se cambió por el apedreamiento, ¿no? La quemada se dejó únicamente para las hijas de los sacerdotes. Bueno, también José es prefigurado, también José es prefigurado, eh, José el esposo de María es prefigurado, esa justicia de José, esa santidad de José es prefigurada también en el Antiguo Testamento. En el Génesis, por ahí en el capítulo 41, acordémonos que José se gana la confianza y la amistad del faraón y el faraón lo nombra eh, administrador de todos los bienes de Egipto, porque son los bienes de Egipto son los bienes del faraón, ¿no? Y le trata como un hijo, le da el anillo, el collar, en fin. Muy bien, llegó la hambruna pues y José administraba todos los graneros. Mire cómo dice acá, la gente padecía hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto abundaba el pan, ¿no? Pero toda la tierra de Egipto acabó sintiendo también hambre y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. El faraón mandó a decir a toda la gente de Egipto, id a José, haced lo que él os diga. Repito, el faraón mandó a decir a toda la gente de Egipto, id a José, haced lo que él os diga. José, el hijo menor de Jacob, pues es prefiguración de Jesucristo, ¿no? Porque pues Isaías es prefiguración del Padre, figura del Padre, y aquí José, el hijo de Jacob, acá en el Antiguo Testamento, es prefiguración de José, el hijo de María, el esposo de María. ¿Por qué? Leámoslo aquí. Vamos a leer de la Biblia, de Sagrada Biblia comentada de Eunsa, ¿no? Eunsa. Mire lo que dice esta Sagrada Biblia, dice. El mismo faraón indica a los egipcios cómo pueden encontrar alimento, acudiendo a José. Él es el hombre providencial puesto por Dios para salvar a aquel momento no solo a los egipcios, sino también a Jacob y a sus hijos, los antepasados del pueblo elegido del Antiguo Testamento. Puede verse una profunda analogía entre este José que proporciona alimento a Egipto e Israel y aquel otro José, San José, el esposo de María, instrumento elegido por Dios para cuidar y alimentar a la Sagrada Familia, que también hubo de trasladarse a Egipto. De ahí que aquellas palabras del faraón, id a José, ¿no? Y hacer lo que él os diga. Acuérdense de las bodas de Caná, cuando no hubo vino, ¿no? Que María dijo, hace lo que él os diga, ¿cierto? Que también hubo de trasladarse a Egipto. De ahí que aquellas palabras del faraón, id a José, puedan ser aplicadas también a la invitación de recurrir a San José como intercesor para llegar a Jesús. Si queréis un consejo que repito incansablemente desde hace muchos años, ¿no? Acudid a San José. Él os enseñará caminos concretos y modos humanos de acercarnos a Jesús. San José María escriba, ¿cierto? Bien, entonces fíjese cómo estos personajes y este episodio de este Santo Evangelio están ya prefigurados en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, y son muchos los versículos, los pasajes de la Sagrada Escritura que nos pueden ilustrar esto, ¿no? Entonces volvamos pues al Evangelio, ¿no? Volvamos al Evangelio, ¿no? Mateo, acá está, volvamos. Estamos hablando del origen de Jesucristo, ¿no? Que fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, ¿no? Estaban comprometidos, pero no vivían juntos todavía, ¿cierto? Dice, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella
es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Vea, hagamos énfasis en algo, hagamos énfasis en algo. Nuestra querida Iglesia Católica, la única iglesia que fundó Cristo y la única iglesia en la que hay salvación, no, porque todas las religiones no salvan, eso es la mentira más grande del mundo. Nuestra querida Iglesia Católica está siendo castigada duramente en este momento, ¿no? Está siendo castigada duramente, ¿no? Atropellada duramente por el modernismo, ¿no? Según su santidad Pío X, el modernismo es la sumatoria de todas las herejías. Todo el que sea modernista es hereje, ni más ni menos, porque todo modernista dice herejías, y hereje es el que dice herejías, ¿no? Eh, entonces, cada vez quieren quitarle peso a la Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo, quieren quitarle peso, y dejar a Jesucristo como a rebajarlo a la simple categoría de hombre, un hombre bueno, interesante, inteligente, pues, pero le quitan todo lo sobrenatural. Por ejemplo, el cardenal Casper, ¿qué dice? El cardenal Casper dice que todos esos milagros que hizo Jesús, que la mayoría, que eso es puro cuento, que eso es mentira, que lo que buscaban era aumentar la fe y despertar la fe. Herejía más grande, eso es llevar el modernismo a su máxima expresión, ¿no? ¿Qué dicen los modernistas? ¿Qué dicen los modernistas? Dios iba creando y a todo lo creado le iba poniendo sus propias leyes, o sea que el menos indicado, pues, para romper las leyes, no, es el mismo Dios y no lo va a hacer, así dicen los modernistas, por eso empiezan a negar los milagros. Pero entonces, si negamos los milagros que hizo Cristo y los milagros de Dios consignados en las Sagradas Escrituras, entonces Dios no es Dios, ¿no? Concretamente, ¿qué es el modernismo? El modernismo es ajustar la palabra de Dios, forzarla, hasta desgarrarla, como sea, hasta acomodar los tiempos modernos. Es decir, el punto de vista de Dios, hay que acomodarlo al punto de vista del hombre. Esto se ve muy bien plasmado en las horas de la Pasión de Luisa Picarreta, que inclusive Mel Gibson lo hizo en su película de la Pasión del Señor. Resulta que los judíos, pues los soldados cuando iban a clavar a Jesús en la cruz, le hicieron los 3 rotos a la cruz, los 2 rotos de los brazos y el roto de los pies. Y calcularon, cuando clavaron la mano derecha, la mano izquierda no coincidía, el roto quedó más allá. Entonces con un lazo se ve cómo jalan y suenan los huesos de Jesús desencajados para hacer que el hueco de la mano coincida con el hueco de la cruz. Así están desgarrando la palabra de nuestro Señor ahora. La están desgarrando totalmente porque la están ajustando al tiempo moderno, o sea, a los criterios del hombre. Entonces, ¿qué es el modernismo? El modernismo se impone lo que dice el hombre en este momento, lo que piensa el hombre, no lo que dijo nuestro Señor. ¿Ok? No, la palabra de Dios, eso está anticuado, eso pasó de moda. En los milagros de Cristo, eso ya es de moda. El que se adhiera ahorita a la sana doctrina es un rígido, es un fanático, es un tradicionalista, es esto y lo otro, ¿no? Hoy en día para estar a la moda, hay que ser modernista. O sea, hay que rechazar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. Se dice que por las venas de sangre, que por las venas de Cristo corrió sangre pagana. Es una gran herejía. Es una gran herejía. ¿Por qué? Porque una cosa no puede ser santa y profana al mismo tiempo. O es santa o es profana, ¿no? Y profano es lo contrario a santo, ¿ya? Entonces vamos al Evangelio de Lucas en la Anunciación, ¿no? Cuando María le dice al ángel, el ángel le dice que va a concebir un hijo y María le dice, pero ¿cómo será esto y no conozco varón? ¿No? ¿Cómo será esto posible si no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ojo a lo que sigue, ojo. Por eso, el que va a nacer será santo y le llamarán hijo de Dios. El que va a nacer será santo. No le dicen, el que van a nacer
medio santo y medio profano y después se va a hacer totalmente santo. No, van a ser santo de una vez. Va a nacer santo de una vez. Entonces, empecemos. Con esa herejía, ¿no? Que se dijo, esa herejía que se dijo, ¿no? Concretamente la dijo el Papa Francisco en Villavicencio, ¿no? De que por la sangre, que por las venas de Cristo corrió sangre pagana, está contradiciendo este evangelio, ¿no? Lucas, ¿no? Lucas 1, ¿no? Lucas 1:35, ¿no? Por eso el que va a nacer será santo y le llamarán hijo de Dios, ¿no? Está echando por tierra el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en la genealogía de Jesús y en la genealogía de María corrió sangre pagana en esa genealogía, pero es que la sangre de los antepasados de María y la sangre de los antepasados de José nunca, 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 nunca se mezclaron con la sangre de María, porque ese es el dogma de la Inmaculada Concepción. Viéndolo de una forma cinematográfica, ¿cómo sería? El mismo Dios se para y hace un retén y le dice ahí al pecado original y a todos los pecados: alto hay pecados, pecado original y demás pecados, ¿no? Alto ahí, mientras hacemos a esta criatura. ¿A quién? A la Santísima Virgen María. Porque ahí va a habitar el santo de los santos. Ahí va, de ahí van a ser el santo. ¿Por qué? Porque en la liturgia vamos a decir, ¿no? Y extendió sus brazos sobre la cruz para ofrecer un sacrificio puro y sin mancha, desde donde nace el sol hasta el ocaso. Así es la plegaria eucarística, lo decimos todos los días en la Eucaristía. Entonces, con esta herejía de que por las venas del Señor, de Cristo, corrió sangre pagana, estamos echando por tierra el Evangelio de Lucas que acabamos de decir, el dogma de la Inmaculada Concepción, la liturgia, ¿no? Y estamos contradiciendo al profeta Ezequiel. Mire lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 44, ¿no? En el versículo 23. Ezequiel 44:23 dice: enseñarán a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano, ¿no? Repito, enseñarán a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano y le harán saber la diferencia entre lo puro y lo impuro, ¿no? Entonces, está muy claro, está muy claro. Una cosa no puede ser profana y santo al mismo tiempo, ¿no? Y el Evangelio dice muy claro que lo que nació del vientre de María es puro y santo, para poder ofrecer un sacrificio puro y sin mancha desde donde nace el sol hasta el ocaso. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? Los modernistas quieren negar todos estos prodigios que Jesús obró en María, ¿no? Muchos modernistas están diciendo ya que no, que la Virgen es lo más normal es que haya tenido relaciones con José y que haya nacido Jesús, ¿no? Los modernistas están negando todos los milagros, ¿sí? Entonces, estemos muy atentos. Así sea un ángel, como dice San Pablo, así sea, San Pablo dice muy claro, así sea un ángel que baje a predicar algo diferente a lo que hemos enseñado, no le crean y rechácenlo. El problema es que como no conocemos la sana doctrina, ¿no? Ni las Sagradas Escrituras, ni los documentos de la Iglesia. No conocemos ni las Sagradas Escrituras, ni la tradición apostólica, lo que dicen los santos padres de la Iglesia, ni lo que dice el magisterio. Entonces es muy complicado, ¿no? Pero sí, es, es, es difícil porque la Iglesia está impregnada de modernismo, está impregnada de modernismo, de masonería y de comunismo. Y de comunismo. ¿Quedan muchos sacerdotes buenos? Sí, quedan muchos sacerdotes buenos. ¿Quedan muchos obispos buenos? Sí, quedan muchos obispos buenos. ¿Quedan muchos laicos buenos? Sí, quedan muchos laicos buenos. ¿Muchos diáconos buenos? Sí, quedan muchos diáconos buenos. Tenemos que estar atentos y con valor y con criterio, no importa que nos digan rígidos, tradicionalistas, fanáticos, radicales, no importa, no importa, con la salvación no se juega. ¿Sí? Pero volvamos al punto, este santo evangelio en muchas predicaciones, es decir, muchos modernistas, no todos, no todos, muchos modernistas quieren desvirtuarlo, lo quieren desvirtuar. El gran peligro, el gran peligro que se cierne sobre la iglesia y sobre la humanidad es que el sínodo
de Alemania, el camino sinodal de Alemania, es una estrategia muy bien diseñada. Eso es de diseño, eso no es ocasional, eso es de diseño, para acabar con la fe católica, ¿no? El camino sinodal de Alemania es una estrategia muy bien diseñada y llevada a cabo para acabar con la fe católica. ¿Sí ven? Y ya está haciendo metástasis, porque lo que se pide en la iglesia de Alemania, ¿no?, que es contrario a la sana doctrina de la iglesia, se está extendiendo ya por todo el mundo. Eso es lo peligroso, eso es lo peligroso, y repito, como dice el cardenal Gerhard Müller, ¿no? ¿No? El camino sinodal es el camino a la apostasía total. El sínodo de la sinodalidad, como está planteado, es el camino a la apostasía total. Es prepararle y allanarle el camino al anticristo. Entonces, por eso se habla del resto de Israel. Siempre se ha hablado del resto de Israel. En la Iglesia Católica pasará lo mismo, ¿no? Porque ya su santidad Benedicto XVI, nuestro gran Papa emérito, lo dijo. Pues la Iglesia tendrá que empezar de nuevo, ¿no? Y será una iglesia pobre, ¿no? Será una iglesia pobre, perseguida y humilde, ¿no? Pero no será una iglesia amiga del mundo, ¿no? Que es lo que se pretende ahora con el signo de la sinodalidad, una iglesia amiga del mundo y que haga lo que dice el mundo. No, Benedicto XVI, nuestro querido Papa, dice muy claro, la iglesia le tocará empezar de nuevo y será una iglesia pobre, pequeña, perseguida, pero fiel a Cristo. Entonces, pidámosle al Señor la gracia, pidámosle la gracia que nos dé ese valor y esa luz para permanecer siempre fieles a la iglesia de Cristo, no a la iglesia de los hombres, no a la iglesia de los hombres, ¿no? Sino a la iglesia de Cristo, ¿no? Porque llegará un momento en que la iglesia se parecerá a la iglesia, pero no es. Llegará un momento en que la iglesia se parecerá a la iglesia, pero no es, ¿no? Pero siempre habrá una iglesia fiel. Por eso Cristo dice en el Evangelio, el que persevere hasta el final se salvará. Entonces, la gracia que tenemos que pedirle al Señor es que nos, que nos ayude a perseverar hasta el final en la iglesia católica fiel a Jesucristo. Iglesia católica fiel a Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.